Hay historias que comienzan con un niño que descubre el deporte y terminan convirtiéndose en una tradición que pasa de generación en generación. Así ocurrió con los Izquierdo, una familia bugueña que encontró en la lucha mucho más que una disciplina deportiva. Esta es una historia de esfuerzo, pérdidas, sueños olímpicos, pero sobre todo de amor por el deporte. Mariana tiene 7 años. Mateo, su hermano, tiene 9. Para ellos, la lucha todavía es un juego, movimientos, aprendizaje y familia. Pero estos dos niños no llegaron solos al tapiz. Detrás de ellos existe una historia construida durante varias generaciones. Una historia de campeones, atletas olímpicos, entrenadores, pérdidas y nuevos comienzos. Muchos años antes de que Mateo y Mariana comenzaran a entrenar, su bisabuela descubrió una noticia inesperada. Carlos, uno de sus hijos, llevaba varios meses practicando la lucha sin contárselo. Pues yo no estaba informada de que él estaba entrenando en ese deporte, ¿no? Pero entonces tuvo la necesidad de salir de la ciudad y pues tenía que salir con el consentimiento mío, ¿no? Pues en sí, pues era un niño y de corta edad y me da mucho miedo. Carlos viajó, compitió y obtuvo uno de sus primeros resultados importantes. Siempre fue un campeón, siempre, yo sabía que él iba a participar en un nacional, yo sabía que él siempre venía con su medalla de oro, nunca perdió un campeonato nacional. Carlos fue el punto de partida de una tradición que alcanzaría a sus hermanos, a sus hijos y años más tarde a sus nietos. Como hermano menor uno siempre trata de contagiarse de las proezas que hacen los hermanos mayores y la verdad que ese fue mi inicio y mi motivación. Fernando era el menor y llegó a la lucha algunos años después. Cuando comenzó a entrenar, Carlos ya tenía experiencias, reconocimiento y un nombre dentro del deporte, pero Fernando no se quedó solamente siguiendo los pasos de su hermano, construyó su propia trayectoria. Fue campeón nacional en 1984 hasta el 2008 y campeón de Juegos Nacionales en Cartagena en 1992, Pasto 2000, Bogotá 2004 y Cali 2008. También fue medallista panamericano, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1999 y en Santo Domingo 2003, y medallista de bronce en Juegos Centroamericanos de 1998 y 2002. En el 2003 ocupó el 9º lugar en el Campeonato Mundial de Mayores en París y en el 2004 llegó a los Juegos Olímpicos de Atenas, donde ocupó el 10º lugar. Cuando terminé el bachillerato, de ser ya tenido en cuenta de entre los 100 de oro de Colombia, los deportistas 100 de oro de Colombia, que había diseñado Coldeportes. Pero el aporte de Fernando no terminó cuando dejó de competir. Después de su retiro, continuó vinculado al deporte como metodólogo, acompañando procesos de formación, planificación y desarrollo deportivo. Con todos los conocimientos que tuve, todos los entrenadores de alto nivel, las vivencias de la carga y entender por qué la carga deportiva iba a surtir este efecto. Entonces ingresé a la Escuela Nacional del Deporte, donde me hice tecnólogo y posteriormente con la Universidad del Magdalena me hice profesional. Carlos, el pionero de esta historia, también formó una familia. Fue esposo y padre de 3 hijos, Mario, Lady y Carlos, quien recibió el mismo nombre de su padre, pero su vida terminó siendo todavía muy joven. Su muerte dejó un vacío profundo, pero no logró apagar el camino que había iniciado sobre el tapiz. No, la muerte de mi padre fue algo muy sorpresivo, muy fuerte, pero como familia nos tuvimos que unir en pos de un sueño olímpico, de sacar nuestras academias adelante, igual que los esfuerzos de mi madre. De las cosas más espectaculares que le puede pasar a uno como hijo, porque no solo por ser tu papá, ser tu referente y ser el pionero que inicia una gran dinastía, pues desde el amor, desde la cultura, es algo que se lleva dentro de la sangre, dentro de la genética, dentro del ADN. Mario Germán Izquierdo Méndez, el hijo mayor, también fue luchador.
Como deportista fue campeón nacional en la categoría infantil, cadete, junior y después obtuvo resultados en mayores y en sambo. Una lesión en un hombro cambió su camino deportivo, pero Mario no abandonó la lucha. Transformó la frustración del retiro en una nueva misión: entrenar, formar y acompañar a otros deportistas. Empecé a entrenar a mis hermanos, más que todo a Carlos Izquierdo, me enfoqué en la modalidad libre masculino, a pesar de que yo era grecorromano, pero digamos que tenía una frustración con el libre porque era mi pasión. Y bueno, estuvimos en certámenes nacionales, internacionales, Juegos Olímpicos en las élites. También ese conocimiento también la pudimos aportar a Tatiana Rentería, de los cuales también la acompañé en su proceso y la acompañamos hasta la medalla de los Juegos Olímpicos. Lady Marcela Izquierdo Méndez también construyó su propia historia dentro de la lucha. En el plano internacional fue subcampeona panamericana junior, medallista suramericana, subcampeona panamericana de mayores y campeona panamericana de mayores 2014. Con una responsabilidad gigante, porque todo ser buenos en la casa es como esa responsabilidad en los hombros de tener que ser buena también, ¿no? Tener una dinastía y ser la primera mujer en practicar lucha olímpica, primero en mi ciudad y dentro de mi ámbito familiar, pues también era un peso, pero también un reto bastante interesante de asumir. Después de competir, Lady continuó vinculada al deporte desde la fisioterapia. El deporte de la lucha olímpica es un deporte de altas condiciones físicas, donde no solo llevas al extremo tu cuerpo, sino que también experimentas dolor, experimentas lesiones importantes. Entonces, ahorita ser fisioterapeuta, pero también haber sido en algún momento paciente, realmente eso genera que mi visión desde la parte anatómica y desde la parte de asumir dolor sea completamente diferente, entender un poco más el paciente. Carlos Arturo Izquierdo Méndez, el menor, heredó el nombre de su padre y llevó el legado familiar nuevamente al escenario olímpico. Sé que me puso su nombre porque él quería ir a los Juegos Olímpicos y no lo consiguió, entonces él puso ese sueño en mí y pues bueno, traté de cumplírselo, gracias a Dios se cumplió. Su registro deportivo lo identifica como luchador de modalidad libre masculina y señala a Mario Germán Izquierdo Méndez como su entrenador. Desde niño acumuló títulos departamentales, nacionales e internacionales. Fue campeón panamericano cadete, cuarto en los Juegos Olímpicos de la Juventud y representante olímpico en Río 2016 y Tokio 2021. Fue un sueño cumplido también para mí porque trabajé mucho para ese momento, pero ese día recuerdo haberle hablado mucho a mi papá y decir haberle cumplido. Fue un sueño familiar para todos. También obtuvo medalla en los Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe y llegó a ocupar el 5º lugar en el ranking mundial. Ya no son solamente una familia de luchadores, son también entrenadores, profesionales, formadores y guardianes de un conocimiento construido durante generaciones. La idea es no ejercerle ya presión a nuestros hijos, sino que ya lo vean como algo más recreativo, algo que si ellos lo van a tomar de una manera profesional, lógicamente lo vamos a apoyar con más experiencia y con mucho más respeto y mucha más responsabilidad que nos atrae el conocimiento. Esperamos, si ellos lo toman de modo personalidad en los Juegos Olímpicos, los vamos a acompañar con todo el amor y sabemos que lo podemos lograr. Hoy la historia vuelve a comenzar con Mateo y Mariana. Nadie sabe todavía si serán campeones, entrenadores o si elegirán otro camino. Pero si deciden continuar, no partirán desde cero. Detrás de cada movimiento está la memoria de una familia que aprendió a competir, a perder, a enseñar y a levantarse. La lucha continúa.